Si estabas pensando en comprarte un teléfono calidad-precio, pero que además la marca te ofrezca variedad de colores, este sería el ideal. Dime en la zona de los comentarios cuál sería tu color favorito, porque a mí me encanta estos dos que tengo sujetando en la mano. Te estoy hablando del Infinix Hot 60 Pro 4G, que viene a quedarse con nosotros porque viene con colaboración de Garena Free Fire y que trae características muy buenas, incluyendo el grosor de tan solo 6.6 milímetros. Y aquí tenemos la colaboración de Garena Free Fire que va con todo. Muchas gracias a los amigos de Phones de Guatemala por enviármelo y a ti siempre por llegar en este canal. Suscríbete, es gratis. Este viene en versión de 8 GB de RAM más 8 siendo esta virtual, es decir, llega hasta 16. Con 256 GB de almacenamiento interno es lo suficiente para almacenar más fotos y videos. Aquí tenemos inteligencia artificial que va con todo. También el diseño muy elegante, atractivo, que tan solo mide 6.6 milímetros de grosor y su peso es de tan solo 170 gramos. También tenemos un módulo de cámara muy atractivo, elegante. La parte trasera, su construcción es tipo cuero vegano, texturizado, que al momento de pasarle la mano se siente premium y que suelta un olor hermoso y rico. También se ve como que tuviera unos puntitos así de brillante y se ve muy cool. También aloja un botón que es doble tap para poder activar la inteligencia artificial, que lo vamos a ver más adelante. El botón de subir bajar volumen juntamente con el power están en una buena ubicación. También tenemos doble altavoz. Su chasis es totalmente de plástico. También tenemos entrada para jack de audífonos y también es liviano. Bueno, también aquí tenemos la posibilidad de ampliación de micro SD porque es triple bandeja. Puedes almacenar también dos SIM a la vez. En la caja, por supuesto, viene con su herramienta para extraerle la bandeja SIM y también sus manuales de información que no están de más para leerlo. Y por supuesto, también tenemos un case protector semi-transparente, así con una textura en la parte trasera que se ve muy bien. Y también su cargador de 45 watts para alimentar esa poderosa batería de 5160 mAh y su cable USB tipo C. Y desde ya, por favor, dime en la zona de los comentarios porque Infinix tiró la casa por la ventana. Realmente a mí me gustan estos dos colores porque ambos sueltan un olor bien rico. Sí, dime en la zona de los comentarios cuál sería tu color favorito. Mis favoritos son estos. Para los amantes a la multimedia nos encontramos con un panel AMOLED totalmente plano de 6.78 pulgadas con una mica protectora en la parte de arriba y es que también tiene protección Corning Gorilla Glass. En todo su lateral es como redondeada esta pantalla, biseles nulos tanto como arriba como abajo, una cámara muy bien ubicada y es que también tenemos una tasa de refresco alta de hasta 144 Hz y su resolución es de 1.5K. También tenemos un brillo máximo de hasta 4500 nits, nada mal. Y es que también en YouTube nos ofrece resolución hasta en 2K a 60 frames por segundo. Te digo no porque no tiene HDR10 Plus. Pero eso sí, nos ofrece una buena pantalla para poder disfrutar películas, novelas, series o hasta incluso videojuegos, que más adelante lo vamos a probar. Y por supuesto tiene protección para los ojos para la emisión de luz azul. Ahora conozcamos su software y hardware. Tenemos dos métodos de seguridad. El primero es mediante la huella digital y funciona rápidamente, justamente está bajo en pantalla. El segundo es mediante la cámara selfie desbloqueo facial y funciona bastante bien juntamente con isla dinámica, así como los iPhone. Aunque no lo creas, tengo poca iluminación y funciona rápidamente. También tenemos una cortina muy intuitiva dinámica. No tenemos flash frontal como el hermano mayor, el Plus. Pero eso sí, tenemos un control remoto universal para cambiar la TV, aire acondicionado, DVD o lo que sea. No le cambies la TV al vecino, por favor. No hagas caso. También tenemos aquí en mi teléfono el poderosísimo Helio G200 hasta la muerte con la GPU Mali G57MC2. Aquí están todas sus características, incluyendo la batería de 5160 mAh, super resolución 1.5K, iComfort, Android 15, inteligencia artificial, XOS 14.5 bien actualizado. Tenemos la posibilidad de aumentar la memoria RAM porque física trae 8 más 8 virtual llega a 16. Un X Arena donde está actualizado totalmente, donde se alojarán todos tus videojuegos. Para que te des una idea,
tenemos un X-Boost, donde tenemos la posibilidad de ajustar el rendimiento, también la carga bypass, también por ejemplo rechazo de llamada, también llamada en espera, button magic, también modulador de voz cuando juguemos con los amigos, también mejora de gráficos, realista, suave, colorido y clásico. Y esto me gusta, sonido envolvente. Para que te des una idea cómo va a ir el poderosísimo Helio G200 hasta la muerte, aquí en PUBG Mobile, en gráficos podemos jugar en extremo, priorizando los cuadros por segundo, y en gráficos alto. Bueno, también tenemos HDR si es que quieres jugar así bonito, con buenos gráficos y fotogramas por segundo. Y en Call of Duty Mobile, mira, la misma acción. Tiene prácticamente lo mismo, pero por eso te invito a que le des un poderoso like. No olvides suscribirte porque le vamos a hacer el test de rendimiento a profundidad para ver cómo dura la batería y también si se calienta. Tenemos radio FM, eso sí, con conexión de jack de audífonos doble altavoz. Tenemos ultra enlace, lo mismo que funciona con Tecno, que se llama FreeLink la aplicación. Puedes chatear, puedes mensajear, puedes llamar siempre y cuando estén dentro del perímetro donde el alcance de Bluetooth funciona, porque es necesario tener Bluetooth encendido. No funciona con internet, es decir, no es posible. También tenemos para poder incluso ir a algún lugar y tenemos, por supuesto, la traducción simultánea y esto que se llama One Tap Button. ¿Qué es esto? Si mantenemos pulsado el botón, justamente el de abajo, activamos voz Folax. Y si hacemos doble pulsación podemos abrir cualquier aplicación, que ya lo viste. También tenemos otro soporte, Circle Search y Google Gemini. Así tenemos dos métodos en cuanto a asistente de voz. Mira, podemos platicar con el asistente de voz Folax totalmente en español. Qué bueno por Infinix. Luego aquí vamos a ver un poco más importante de sus cosas, incluyendo el feedback áptico. Si lo tengo activo, va a vibrar cada vez que haga una acción. Luego aquí tenemos inteligencia artificial, Folax Voz, que ya vimos, Folax Smart Touch, asistente de llamadas, asistente de traducción, asistente social, asistente de documentos, asistente de escritura, nota AI, resumen de grabación de llamada, reproductor Visha, generador de fondos de pantalla, galería, Circle Search. Imagínate todo eso, imagínate. Ahora vamos a eliminar un objeto, el mismo dispositivo que tengo en la mano. Observa cómo es que lo hace. Infinix ha estado trabajando considerablemente para tener este soporte y lo hace bastante bien. Incluso tenemos expansión de imagen, cosa que no lo voy a hacer por el tiempo. Luego también tenemos creación de fondos de pantalla. Mira, voy a seleccionar justamente el de abajo, como modo juegos. Y aquí prácticamente te conviertes en un actor de Hollywood. Mira, ¡hola! ¡Qué genial! Funciona bastante bien. Podemos seleccionarlo como fondo de pantalla. Tenemos NFC para realizar nuestros pagos a través de Google Pay o Google Wallet. También tenemos transmitir esta pantalla mediante una Smart TV y funciona rápidamente. Luego también tenemos Chromebook, QuickShare, Android Auto. Muy bien. Ahora fondos animados no tenemos, pero eso sí tenemos hasta 4 fondos de pantalla de Free Fire. Así que están un poco bonitos. También tenemos aquí dibujos animados. También tenemos la posibilidad de hacer lo mismo con nuestras fotos. Tenemos dos temas, el Free Fire y XOS, el tradicional. Y también tenemos aquí bloqueo de fondo de pantalla. Y también tenemos el soporte de Always On Display, si es que podemos tener aquí la posibilidad de activar cualquiera de estos fondos en cuanto al reloj. Y también tenemos algo importantísimo, es que en cuanto a la tienda hay varios temas, en su mayoría gratis. Y fondos de pantalla también. También tenemos colores del sistema. Mira cómo es que Infinix ha logrado implementar todo eso. También tenemos cuidado ocular, lo que dijimos al principio, para la protección de luz azul cuando estemos leyendo más de algún libro. Y paleta y estilo de color que está ahí disponible. Luego también tenemos navegación del sistema. Lo puedes dejar tan solo mediante gestos o a 3 botonazos, así como lo tengo yo. Incluso lo puedes modificar. En sonido vibración tenemos sonido DTS en música, juegos o usar modo juego. Todavía nos da un poco más de chance de poder modificarlo y si no, déjalo en inteligente y con ecualizador.
El sonido está suficientemente fuerte para escuchar música o videojuegos o también videos. También tenemos monitorización de oído, grabación de todos los efectos, Xclone para tener doble Facebook, doble Instagram, doble Messenger, doble WhatsApp. También tenemos bloqueo de aplicación para las de banco, así nadie te roba tu dinero, está totalmente seguro. Dynamic Bar, con el soporte de muchas funciones podemos decir que Infinix ha estado trabajando para ofrecernos no solo 4, sino que más de 10. ¿Verdad que está genial? También tenemos ventanas flotantes, esto es para la multitarea y funciona bastante bien, ya lo vamos a ver más adelante. Si activamos el modo juego, tenemos la aplicación Xarena totalmente activa con la restricción de carga, en pocas palabras, carga bypass. También tenemos aquí como por ejemplo los usuarios, tenemos la posibilidad de agregar otro más, esto es como para el trabajo y uno para el hogar. Eso sí, tenemos el soporte de sensor de proximidad físicamente. Y aquí te voy a demostrar el soporte de multitarea. Mira cómo se abren las multiventanas. Aquí tú puedes agrandarlas, ponerlas más pequeñas, en fin, tú le darás el uso correcto. Para los amantes a las fotografías tenemos triple sensor, pero uno no es sensor, uno es para el control remoto y el siguiente es más que pura estética. Pero eso sí, el principal es de 50 megapíxeles con autoenfoque automático PDAF, un flash LED doble tono y para finalizar tenemos cámara selfie de 13 megapíxeles. Ahora sí, conozcamos qué hace su cámara. En particular, la principal. Por supuesto, tenemos estilo libre, entretenimiento, retrato, viajar, reunión, acción. Esto es para los creadores de contenido. Tenemos resolución máxima hasta en 2K y también tenemos estabilizador digital y también puede grabar a 1080 a 60 frames por segundo, tanto como en cámara trasera y también delantera con autoenfoque automático con inteligencia artificial en la parte trasera. De igual forma te estoy demostrando que lo mismo incluye la cámara selfie, la misma resolución, los mismos resultados. También tenemos aumentos hasta 10 en video y en cámara tenemos hasta 15. También tenemos enfoque automático, HDR automático, también tenemos modo retrato con la posibilidad de intercambiar el intervalo del fondo borroso tanto como en cámara trasera y delantera y la posibilidad de incluir algunos colores. También tenemos super nocturno y esto nos hace la vida más fácil porque tenemos cámara lenta, intervalo del tiempo, video dual, filtros de cielo que a continuación te voy a demostrar cómo funciona y también tenemos aquí modo pro para poder modificar el intervalo ISO, balance en blancos, modo documentos, panorámico y retrato con inteligencia artificial para poder cambiar el peinado, la ropa que son varios. Ahora, ¿qué te parece si vamos con una prueba? ¿Qué te parece las pruebas? Mira, realmente me ha encantado porque el resultado ha sido muy bueno, tanto como en foto normal y modo retrato. El retrato lo ha hecho bastante bien con un excelente recorte, nada que envidiar. Y es que también tenemos aquí un excelente sensor con autoenfoque PDAF automático. Y sí, yo le doy 10 de 10. Por ahí vamos perfectamente. Pero mira, el autoenfoque PDAF funciona también demasiado bueno. ¡Wow! Me sorprende bastante este dispositivo. Claramente podemos ver que las fotos son bastante destacables, con excelente color, buen rango dinámico, buen matiz. El autoenfoque está muy bueno. Luego aquí también tenemos otra fotografía para que veas cómo es el contraste en contraluz. Mira cómo se ve genial. Luego vamos a tener la oportunidad de tomar otra fotografía por acá. Tenemos un buen excelente fondo borroso con el enfoque muy bueno. Mira. Aquí tenemos un cielo totalmente oscuro porque está lloviendo. Y también podemos con la inteligencia artificial ponerle otro tipo de cielo. Podemos poner una luna donde no hay luna. Un cielo estrellado donde no hay cielo estrellado, que funciona bastante bien. Puntos a favor por acá. 10 de 10. Luego la cámara selfie de tan solo 13 megapíxeles. De igual forma le fue muy bien. No cabe duda que Infinix está haciendo un excelente trabajo, que tú mismo lo estás viendo con tus propios ojos, no es fake, siempre y cuando veas la marca de agua para no confundirme, porque dentro de tantos dispositivos que pruebo, me puedo confundir, pero siempre está ahí para darme cuenta. Y la verdad, Infinix lo hizo bastante bien. ¿Lo puedes ver? Yo creo que sí. Ahora, en cuanto a la grabación de video, mira,
Tenemos aquí en resolución en 2K. Aquí vamos a probar el autoenfoque PDAF. Mira cómo funciona. Bastante bien. Sin ningún esfuerzo, sin ninguna maña que pueda, pues, incluso detectar otras cosas. Y la verdad lo hace bastante bien. Lo mojé porque recuerda, tiene resistencia IP64 a salpicaduras de agua y polvo. ¡Salpicaduras! El autoenfoque lo hace perfectamente. Ahora, esta es una grabación a 1080 a 60 frames por segundo. El cambio sí es notorio, gente. ¿Cómo es que la resolución ha bajado considerablemente? Sí se nota, ¿verdad? Ahora, esta es una grabación con el estabilizador digital activo a 1080 a 30 frames por segundo. Y sí, créemelo, está lloviendo, mira. Pero las fotos han sido bastante destacables. Que la condición pues está perfectamente. Mira cómo es que está lloviendo y es que me animé a sacarlo. Solo resiste a salpicaduras. Oye, por favor, el autoenfoque sí que funciona bastante bien con este dispositivo. Ahora, la cámara selfie. Esta es una grabación en 2K. Mira, sí, funciona muy bien, gente. No sé, gente, pero pienso que este está un poco mejorado que el Plus. No soy yo o son mis ojos, pero veo que está bastante potenciado. Nada que envidiar al Plus, gente. Nada que envidiar. Me ha gustado perfectamente. Yo le doy una calificación 10 de 10 en todos sus aspectos. Dime ya en la zona de los comentarios si te gusta probarlo, si te gusta comprarlo, por todo lo que ya te he demostrado. Ahora es una grabación, esta es digital con el estabilizador activo, sí, es digital. Y mira cómo hace su trabajo perfectamente. Yo estoy caminando y mira, está lloviendo. La verdad lo hizo 10 de 10. Dime en la zona de los comentarios si te gustaría comprártelo, ya que trae una buena pantalla, buena batería, buen cargador, trae de todo, ¿sí? Y excelentes colores. Muchas gracias a los amigos de Fonz de Guatemala y a ti siempre por llegar en este canal. Nos vamos viendo un próximo video en el test de rendimiento y por último en el review final. Están bonitos los colores, sí. Adiós, cuídate, suscríbete, es gratis.